Vale, voy a empezar. Bueno, dentro del módulo 4 he añadido alguna información que no tenéis en el módulo, ¿vale? Inicial, un poco para ver la importancia mente-cuerpo, porque el módulo 4 es el módulo de salud mental. Entonces, las primeras diapositivas que vais a ver aquí no están incluidas dentro del curso, son una pequeña introducción para contextualizar, porque el módulo está como segmentado, ¿no? Es una introducción un poco de cuáles son los aspectos psicobiológicos que influyen en el autismo y por qué en el autismo hay toda esta iatrogenia clínica que luego afecta a la salud mental. Bueno, o sea, lo primero lo sabemos, ¿no? Que el autismo es muy variable, que hay muchos autismos, que hay muchas autistas, muchos autistas, y que también la edad de inicio es desde siempre, ¿no? O sea, es un trastorno del neurodesarrollo, se considera así porque lo que implica la palabra trastorno y lo que implica neurodesarrollo es que la persona nace con unas condiciones que se agrupan en núcleos de síntomas y que estos acompañan a lo largo de toda la vida. Pero la forma y la severidad, pues sí que tienen unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, hay personas que tienen retrocesos o una pérdida, ¿no? Que es lo que se llamaba el trastorno desintegrativo infantil, que es posterior al nacimiento. O sea, que hay una evolución y hay un momento en el neurodesarrollo en el que hay un cambio. Se distinguen dos grandes tipos de autismo, el idiopático, que no tiene una causa identificable, que es la mayoría de los casos, y el secundario, que está vinculado a condiciones genéticas o médicas específicas, que puede haber alteraciones genéticas. Hay tantísimas alteraciones genéticas vinculadas al autismo que no me voy a meter ahora en eso, pero que, bueno, tampoco representan una gran proporción, es en torno a un 15%. Ejemplos de autismo secundario: Down, esclerosis tuberosa, 22q11, X frágil, Cornelia-Lange o los derivados de infecciones congénitas como el citomegalovirus. Bueno, la genética pues tiene este papel clave, ¿vale? Pero la forma es muy, muy compleja, desde alteraciones cromosómicas y mutaciones, las variantes del número de copias de novo. De hecho, bueno, pues hay toda una línea, la Universidad de Santiago, que para nosotros es referente en formación en la parte psicobiológica y genética del autismo, habla de que esta es una de las vías que más se están encontrando ellos, que son variantes que no están en los familiares de origen, ¿no? Sin embargo, sabemos pues, que el autismo es muy hereditario y que además por la práctica clínica muchas veces cuando se diagnostica autismo en los hijos es cuando las personas, los padres y las madres piden, o muchas veces se ven reflejados y piden una propia valoración. Y bueno, dentro de lo multifactorial, que implica pues, factores como los que hemos hablado, que son genéticos, epigenéticos, que es cómo influye el ambiente o cómo tú estás viviendo, o el tema de la microbiota en el desarrollo de sintomatología, ambientales influirían lo epigenético, es decir, la expresión de un gen que está, depende de que esa expresión se active o no, y neurobiológicos. Y bueno, hay como dos tipos de conectividad en lo neurológico: la típica y la hiperactividad en redes de largo alcance, que aquí tenemos autores como Manuel Casanova, pues que hablan de un exceso de conectividades neuronales y un defecto en la poda neural en las primeras épocas del desarrollo. Bueno, esto puede influir en todas las comorbilidades que vais a ver a lo largo de toda la formación, o sea, comorbilidades físicas, una mayor vulnerabilidad al estrés, un sistema neurosensorial hiperactivado. Bueno, son cuestiones que están influidas también por el eje hipotalámico hipofisiario, ¿no? Y este perfil neurobiológico, que es donde queremos aterrizar, pues es un perfil efectivamente de alta sensibilidad al estrés, de menos reserva reguladora emocional y de mucha dificultad para adaptarse a los cambios en el ambiente, o sea, lo que influye en esa flexibilidad cognitiva y favorece de forma basal el riesgo de tener comorbilidades psiquiátricas. A veces vamos a encontrar como diferencias o diferentes términos para vincularse a este efecto sumativo, pues de
además de autismo, es muy probable tener ansiedad o trastornos afectivos. Hoy vamos a ver un poco las prevalencias según la investigación o investigaciones recientes, pero el fondo y la base es que hay una neurobiología de base, pues que está hipersensibilizada. Por ejemplo, hay una hiperactivación de la amígdala, que es una de las formas en las que se puede ver este cambio, ¿no? Y os pongo este estudio de Harrington, de Miller, Panley y Schultz, que es un estudio ya que tiene unos años, sobre la ansiedad y los déficits sociales y cómo se relacionan en función de la amígdala entre grupos controles y grupos con autismo. Y lo que vemos es que en el grupo autista, pues la activación de la amígdala es excesiva, ¿no? Bueno, es como que tienen que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo a nivel cognitivo mayor con todas esas estimulaciones sociales. Bueno, ¿cómo afecta a nivel la psicobiología, a nivel de comorbilidad? Bueno, pues en el TOC y en el TCA hay alteraciones compartidas en los circuitos frontostriados, que son los que implican pues, el control ejecutivo y el desarrollo de planificación, de monitorización. O sea, cuando hacemos una tarea, normalmente, pues la vamos conociendo y somos capaces de improvisar y de generar pasos y de recordar pasos. Cuando esto no sucede, el propio cerebro lo que hace es mecanismos de control que ayudan, como puede ser la repetición, el fijarse más en rutinas o, por ejemplo, en el TOC, el necesitar pues, hacer repeticiones de control, ¿no? Y que están vinculadas pues, a una conducta. También hay en común un déficit en la modulación dopaminérgica que puede influir hacia la hiperselectividad en el caso de los TCA. En el caso de las adicciones tecnológicas funciona de forma muy parecida. El uso excesivo de pantallas o videojuegos, que ahora es algo bastante común, en el autismo en concreto funciona como un mecanismo regulador frente al estrés, que desde el principio hay una susceptibilidad, una vulnerabilidad mayor al estrés a lo largo de toda la vida. Y cuando están utilizando pantallas, se activa el sistema mesolímbico de recompensa, la dopamina. Entonces, hay una dificultad pues, para desengancharse, ¿no? Porque son actividades que son repetitivas que regulan, que en el fondo hacen que la persona, mientras las está realizando, se sienta mejor. Pero luego tienen efectos secundarios y, bueno, que lo sabemos, ¿no? Hay una menor capacidad frontoinhibitoria, es decir, las funciones ejecutivas aquí también están influyendo en que la persona no sea capaz de regularse y de decir, paro ya, esto es algo que me viene mal, voy a hacer un cambio y favorecen pues, la dependencia. Bueno, hay varios módulos de los del proyecto Health que están vinculados como a toda esta información. Nos vamos a centrar en el módulo 4 y a partir de aquí sí que es lo que os vais a encontrar dentro de lo que es la presentación de la formación online. Bueno, nuestros objetivos es mejorar la sensibilidad sobre que existen estas comorbilidades, porque muchas veces pues, se diagnostica la comorbilidad y no se diagnostica autismo, y es muy importante saber si esa comorbilidad se da en la base de una persona autista o si no, porque también pasa al contrario, que a veces el hecho de tener el diagnóstico de autismo hace que no veamos las comorbilidades y todo requiere de necesidades específicas, pero muy bien coordinadas. También otro objetivo es mejorar la precisión diagnóstica y facilitar el diagnóstico diferencial con otros trastornos, familiarizarse con herramientas y modelos de cribado, mejorar la sensibilidad en las diferencias de género, enfatizando la importancia de modelos que incluyan como el conjunto de los profesionales específicos, los de salud mental, trabajadores comunitarios, pero también conjuntamente con las familias y con los adultos. Bueno, el interés por la comorbilidad en autismo es relativamente reciente y esto llama la atención dado que hay una comorbilidad intensísima, ¿no? Entonces, el aumento en investigación, en artículos, en papers y en que se empiece a atender desde esta perspectiva como de no solo podemos atender el autismo, sino que si una persona autista
llega con ansiedad, primero necesitamos trabajar la ansiedad para poder trabajar habilidades sociales, ¿no? O sea, si tú estás deprimido y esta depresión te pone en riesgo o tienes una planificación autolítica, de nada sirve que yo esté trabajando las habilidades sociales si eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y no se pone en foco. Los estudios informan que cerca de un 78% de personas autistas tienen al menos una comorbilidad y resaltan pues esto que estamos diciendo, que es muy importante que el cuidado, que los apoyos tengan esta visión muchísimo más comprensiva. Las mujeres autistas especialmente tienen una mayor vulnerabilidad a trastornos mentales y más cuando se encuentran fuera del radar diagnóstico. Es decir, tienen más diagnósticos comórbidos cuando han sido diagnosticadas adultas y vemos retrospectivamente y también han tenido pues, mucha más ideación suicida por hablar de un tema de gravedad y muchos más intentos autolíticos en comparación con hombres autistas. Comorbilidades comunes en la infancia, luego lo desglosamos un poquito más. Es una pequeña píldora porque es muy poquito tiempo el que tenemos, pero bueno, están presentes desde las que son más conocidas, ¿no? Dentro de la discapacidad intelectual y el autismo, la prevalencia altísima que hay en epilepsia, dentro de todo el autismo, las prevalencias en torno al 50%. Ahora os voy a dar datos de investigaciones en concreto en trastorno por déficit de atención y o hiperactividad impulsividad, la evitación patológica de la demanda, que aunque no es un trastorno que está incluido dentro de los manuales, sí que en el ámbito anglosajón se habla de un perfil específico de niños que tienen como muchos nos, ¿no? Y que su rigidez también tiene que ver con que cualquier situación en la que se les pida algo ellos lo ven como una exigencia, ¿no? Y tienen una reactividad enorme. Los trastornos del aprendizaje, que son muy frecuentes, los trastornos del estado de ánimo, que ya empiezan en la infancia, que debutan en la infancia, igual que los trastornos de la alimentación, en concreto la hiperselectividad alimentaria y también otros trastornos de alimentación como la pica, que son mucho más frecuentes. La disforia de género, es decir, que es más frecuente que muestren una no conformidad, no siempre es disfórica, pero es más frecuente que muestren una no conformidad con su género o un género no ubicado o fluido. Y bueno, esto en lo que son síntomas en torno a los 2, 4 años, pues lo manifiestan como con un rechazo enorme a juegos muy específicos de género, con un rechazo enorme a que se les diga, niño, ven aquí. Entonces te dicen, no, no me llames niño, no soy niño, ¿no? Pero también lo pueden manifestar de forma más abrupta al tener autismo, con menos filtros, o sea, realmente diciéndolo de forma directa. Otra cosa es que nosotros lo escuchemos. Y las alteraciones conductuales, que son muy, muy frecuentes en la infancia. En la adolescencia son especialmente vulnerables a las adicciones y a los comportamientos compulsivos, incluido, por ejemplo, el trastorno por atracón. O sea, no solamente comportamientos compulsivos con las adicciones a las TIC, que es algo que todos los que trabajamos con adolescentes autistas vemos que es un problemón, sino también con adicciones a la comida o con adicciones a comportamientos autolesivos. Y bueno, en la adolescencia esto es lo que más nos encontramos: ansiedad, comportamientos autolesivos, adicción a las TIC, trastornos de la alimentación, imagen corporal, episodios disociativos y trastornos del sueño. Todas estas ocurrencias también son muy frecuentes en el trauma complejo, que en muchas ocasiones estas personas, estos niños y estas niñas y estos adolescentes son más vulnerables a haber sufrido abusos sexuales y haber sufrido bullying y vivenciarlo como situaciones acumulativas de trauma. Entonces, realmente también tenemos ahí como un reto enorme con todo lo que es el diagnóstico diferencial. En la adultez continúan las conductas adictivas, los trastornos de alimentación ya más frecuentemente vinculados a la bulimia nerviosa o a trastorno por atracón más que a anorexia nerviosa, trastornos de personalidad más diagnosticados en las mujeres,
No sabemos si por cuestiones también un poco de género, ¿no? Porque lo que son los TLPs, por ejemplo, que se diagnostican mucho a muchas mujeres autistas, pues tienen que ver con también toda esa herencia del histrionismo que se atribuía única y exclusivamente a las mujeres. La lexitimia, no como condición diagnóstica, pero sí como síntoma, o sea, como algo muy frecuente en el autismo, esa dificultad para el reconocimiento emocional y para la expresión de emociones que influye claramente en la base, pues también de muchas dificultades y la adicción a sustancias, y esto está más frecuentemente relacionado con los hombres. Los retos de los servicios de salud mental son enormes. Primero, ha habido un aumento de la demanda generalizada, un aumento de la prevalencia y post pandemia, un aumento también de la intensidad en lo que es la sintomatología en personas más jóvenes, ¿no? También el hecho de que hemos cambiado todo nuestro mundo hacia un mundo muchísimo más digital, pues representa un reto y una oportunidad, pero bueno, hay una necesidad muy, muy importante de contar con tiempos para poder hacer diagnósticos precisos y para poder hacer buenas intervenciones, porque si el diagnóstico no está bien afinado, pues se dan tratamientos que tampoco lo están. Y en muchas ocasiones estos tratamientos pueden tener un efecto nocivo. Los comportamientos de camuflaje que dificultan un montón el diagnóstico, especialmente en las chicas, y que los profesionales pues tienen que ser muy, muy válidos porque solamente diagnosticar en un entorno de despacho es muy, muy complejo porque estas mujeres intentan agradar incluso a la propia persona que les está evaluando, ¿no? Con su sonrisa impostada, con su gestualidad y entonces el hecho de que los servicios de salud mental cuenten con pocos recursos y con poco tiempo, pues hace que las evaluaciones más naturalistas, que son súper recomendadas, muchas veces no se puedan hacer. Y los diagnósticos previos que pueden también oscurecer o camuflar o hacer que pase desapercibida que la base cognitiva que está detrás de ellos es el autismo. Esta es una cita del estudio de Duckert y colaboradores que dice, como adulto autista me he enfrentado a numerosas dificultades para acceder a los servicios de salud mental. Los diagnósticos precisos y las intervenciones adaptadas son cruciales, pero a menudo se pasan por alto. Dificultades, bueno, también en el trato, ¿no? En la accesibilidad de trato y en cuando yo estoy mal qué es lo que necesito de los servicios de salud mental, porque también muchas personas autistas cuando tienen ingresos, pues pueden acabar sintiéndose peor, ¿no? Porque a veces esos ingresos son por temas afectivos y están conviviendo pues, en un entorno que para muchas personas es traumático también. El papel crucial de la colaboración y la coordinación entre servicios de salud mental, organizaciones especializadas de familiares, incluso la familia y el entender pues, que las propias personas autistas son grandes informantes. En un estudio de Skene y Godfrey decía que la colaboración entre el sistema de salud mental y las familias de personas autistas es esencial para proporcionar un apoyo integral. Las familias desempeñan un papel crucial en el apoyo a sus seres queridos y su participación garantiza que las intervenciones estén adaptadas, sean coherentes y tengan más probabilidades de éxito. Y esto requiere pues también una movilización del sistema, ¿no? Porque muchas veces es difícil hacer esta colaboración. En el diagnóstico, lo que os decía, evaluar en contextos naturales y utilizar herramientas y métodos que estén validados. En las chicas, el A2 y el ADR, los puntos de corte, se considera que en muchas ocasiones tenemos que rebajarlos porque estas herramientas, igual que las herramientas de screening, mayoritariamente han sido validadas con población masculina. Por lo tanto, hay una carencia o un sesgo de género en todas ellas. No obstante, son las herramientas más precisas y que mayor validez tienen y que realmente nos pueden ayudar de una forma más objetiva a hacer una evaluación en un contexto de despacho. Cada vez hay más manuales que
y que lo que priorizan es la observación del comportamiento y el tomar registros previos y registros de contexto natural, evaluar diarios, evaluar vídeos. Bueno, pues el A2, que es una herramienta pues que tiene observaciones estructuradas, pero que lo que intenta es como reproducir situaciones naturales, es una herramienta súper válida de observación para la que hay que estar acreditado y formado, igual que el ADR, que es una entrevista diagnóstica. Sobre esto os puede hablar muchísimo más Conchi, que lleva millones de años dedicándose a la valoración diagnóstica. Las evaluaciones del comportamiento en diferentes entornos, lo que os decía. Ahora la gente puede tener vídeos también del hogar, de la escuela, de la comunidad, que nos permitan pues, ver a la persona en diferentes contextos y situaciones. Observar, por ejemplo, la expresividad facial, el contar con informes de padres, de profesores y la recopilación de las historias familiares y médicas completas para un diagnóstico preciso. Entonces, desde el ámbito sanitario, aprendemos el ámbito de las organizaciones, que igual teníamos mucha menos experiencia en la parte de las entrevistas exploratorias de historia clínica, a la que ahora damos mucha más importancia, y al contrario, ¿no? Desde el ámbito especializado, pues la gente que se está especializando en salud mental ha adquirido pues esas herramientas un poco más naturales. Otra cosa es que puedan implementarla porque también es todo cuestión de recursos, ¿no? Los retos más grandes serían el diagnóstico diferencial entre comorbilidades que son complejas, como el TEA, el TDAH, el diagnóstico erróneo del trastorno del espectro de autista como trastorno de ansiedad social. Es decir, a veces encontramos también, no lo he dicho, pero en la infancia también es muy frecuente el mutismo selectivo y muchas veces se diagnostica el mutismo y como pues obviamente hay un mutismo, es más complejo saber si ese mutismo se debe a un TEA, pero la concurrencia es bastante frecuente y cuando hay ansiedad social, pues hay una diferencia importante, ¿no? La evitación social del TEA puede ser por dificultades de comprender, de cognición social, ¿no? De entender las normas sociales. Y la de la ansiedad social es anticipar mm, situaciones de ridículo, ¿no? En plan, si hago esto, si voy a este sitio, lo voy a pasar mal y entonces, porque me van a evaluar todos como si fuera imbécil. Entonces, es diferente el enfoque, porque el enfoque no es que el TEA evite las situaciones sociales necesariamente porque está anticipando que van a juzgarle y es una cosa específica, sino que es a lo largo de todo el desarrollo y desde la primera infancia ha habido dificultades con toda la comprensión social. Sin embargo, muchas veces pues, se puede ver la foto de un momento, porque puede venir una persona pues, adolescente o adulta diciendo es que no quiero ir a cumpleaños, no quiero porque me agobio, porque me siento mal y puede evaluarse como una ansiedad social. Entonces hay que profundizar. El reto de captar a toda la gente que está fuera del radar, adultos y mujeres autistas y también personas con alta capacidad, y tener en cuenta pues, que muchas veces se ponen otras etiquetas como trastornos del procesamiento sensorial o TOC o trastornos alimentarios sin ver si realmente pues, son obsesiones o son rutinas autísticas o son rituales que dan seguridad y que hacen sentir bien a la persona o son rituales que la persona si no los hace piensa que le va a pasar algo malo, ¿no? Como podría ser en el caso del TOC. El primer caso sería autismo, el segundo sería en el TOC. Y bueno, el acceso limitado a la información fiable de su infancia, ¿no? Y de su desarrollo. Si nos fijamos en el ADR y estamos evaluando adultos, pues que igual no podemos contar con los padres o no podemos contar con hermanos o no podemos contar con historia de infancia, pues esto es un reto importante. Eh, Luego se habla de espectro neurodivergente. Sí es verdad que hay como una base común de neurodesarrollo en diferentes trastornos neurológicos, ¿no? Hemos hablado de ellos especialmente en la infancia, como los del aprendizaje o el TDAH. Y
sabemos que hay una prevalencia muy alta. Las investigaciones hablan de una comorbilidad en trastornos del neurodesarrollo de entre el 30 y 80%. Veis que depende de los estudios, los porcentajes son muy amplios. Los trastornos de comunicación también son muy frecuentes, entre un 25 y un 50%, y los específicos de aprendizaje entre un 20 y un 30%. El mutismo selectivo es menos frecuente, pero se estima que un 7% de los niños autistas, claro, no tenemos estimaciones de dentro del diagnóstico de mutismo cuántos son autistas, pero sí sabemos que en el autismo el 7%, en torno a 7%, van a presentar mutismo selectivo en algún momento. La discapacidad intelectual en autismo es en torno al 30%. Esto ha cambiado muchísimo en los estudios de prevalencia en los últimos 20 años, porque pues hace 20 años se hablaba de que el 70% de la población autista tenía discapacidad intelectual, pero al ir mejorando la comprensión de todo el espectro de autismo, pues se ve mejor. El síndrome de Cornelia de Lange sugiere que entre el 32 y 62% de los individuos con Cornelia de Lange presentan autismo. El síndrome de cromosoma de X frágil entre el 50 y el 60%. Especialmente en las chicas hay un camuflaje y muchas veces en las chicas cuando se ha diagnosticado, por ejemplo, Down, no se evalúa si también hay una concurrencia autística. En enfermedades raras, pues puede variar. Aproximadamente el 4% de individuos con discapacidad intelectual también tienen un diagnóstico de autismo y entre el 16 y 39% veis que la variabilidad entre estudios es enorme. De las personas con Down también lo presentan. Las personas con discapacidad intelectual suelen tener una comorbilidad que muchas veces es difícil de ver porque no lo verbalizan, claro, o porque tenemos que observar más la conducta, ¿no? Si hay cambios conductuales muy fuertes, si hay cambios en el sueño, si hay cambios en la alimentación. Los problemas de conducta están en torno a un 20%, los afectivos en torno a un 6% y los trastornos psicóticos, que en discapacidad intelectual también se dan y son muy difíciles de evaluar porque no es una sintomatología clásica, es en torno al 3,8%. Cuando hablamos de trastornos psicóticos, una de las cuestiones que estamos viendo en la clínica es que muchas personas autistas en la adolescencia y de forma bastante temprana, es decir, si normalmente la esquizofrenia debuta en torno a los 16-17 años, en autismo lo que estamos viendo es síntomas psicóticos con sintomatología primaria en muchas ocasiones en torno a los 12, 13 y 14 años. Muchos responden a psicosis reactivas a estrés, o sea, después de una acumulación y un detonante traumático fuerte. Y muchas veces es una psicosis muy distinta, ¿no? O sea, son personas que realmente todo lo que es su componente delirante o mágico es más esquizofreniforme que puramente psicótico, o sea, porque se centra en un tema de interés. Por ejemplo, pues me interesan un montón los monstruos y toda mi ideación delirante es en torno a los monstruos. O me interesan los youtubers que salen me estoy inventando por no hablar de casos reales, pero son casos de este tipo, ¿no? Me interesan las brujas, pues toda mi intención delirante es en torno a las brujas de Salem y no hay un cambio, es como muy, muy, muy restrictivo. Y si hablamos, por ejemplo, de psicosis reactivas breves, pues estamos hablando de psicosis que duran menos de 6 meses, pero lo que estamos viendo es que este perfil psicótico en el autismo está durando más. Hay algunos temas que pueden estar en la base, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes estudios que vinculan el autismo con un daydreaming, ¿no? Con una ensoñación como muy, muy continua y con como una fantasía muy, muy, muy elaborada que no para en la infancia, sino que se mantiene a lo largo de todo el desarrollo y que en la adolescencia puede, de alguna manera, suplir lo que es la vida real, porque la fantasía es evasiva. De hecho, bueno, pues es bastante frecuente ver los soliloquios, el que hablen solos, pero
muchas de estas personas te manifiestan que saben que les están mirando mal, pero que les da igual porque ellos están en su mundo y en ese mundo están felices y les protegen, ¿no? Y que parte pues de esos alters o de esos personajes que les aparecen a nivel disociativo y que conviven con ellos durante años, pues les están ayudando a superar experiencias de soledad muy angustiosas. Entonces también tenemos que tener muchísimo cuidado con la ensoñación en la psicosis reactiva y el diagnóstico diferencial entre psicosis reactiva y esquizofrenia. Yo hablaba con Óscar Ballina, que es uno de los referentes en primeros episodios psicóticos en España, que ellos crearon la primera unidad en Torrelavega, y él me decía que les estaban llegando muchísimos jóvenes, muy jóvenes, autistas y que no nos teníamos que obsesionar en esa etapa con el diagnóstico de esquizofrenia, porque lo que teníamos que atender realmente era la emocionabilidad eh, pues, con la que te llegan, ¿no? Y la emocionabilidad con la que te llegan es, me siento muy solo, me han hecho mucho daño, a veces en forma de delirio, ¿no? Estos personajes me están haciendo mucho daño, pero la base es, hay personas que me han hecho mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay bastante desconocimiento, pero que tenemos que ver esos desencadenantes, que tenemos que saber que esa psicosis reactiva, que suele ser de corta duración, en el autismo puede tener una duración mayor y que los patrones sintomáticos pues, son similares a la esquizofrenia, principalmente con alucinaciones y delirios, pero con una gama como más restringida y además, por ejemplo, algo que estamos viendo en la clínica, que no sé si realmente esto luego se verá en la investigación, es que el lenguaje no se desorganiza. Ansiedad, depresión y TOC. Ansiedad y depresión es lo más prevalente. La prevalencia de depresión a lo largo de la vida en adultos autistas se estima en torno al 23%, o sea, una de cada cuatro personas va a estar con depresión y va a tener episodios recurrentes depresivos. La ansiedad en torno al 20%, muchas veces es esa diada de Beck de ansiedad-depresión en comparación con el 8,7% de los controles, es decir, de personas no autistas. En niños y adolescentes, fijaros, esto es un dato bastante importante, oscila entre un 30 y un 80%, es decir, que nos vamos a encontrar depresiones infantiles y adolescentes. Y el TOC en individuos autistas oscila entre el 9 y el 37%. Esto implica pues, que hay desconocimiento y que es una de las áreas con mayor dificultad en el diagnóstico diferencial. Dentro del diagnóstico diferencial del TOC y del TEA, pues los comportamientos del TOC suelen ser angustiosos, los viven mal, o sea, vale, tengo que hacer esto, tengo que repetirlo muchas veces, si no lo hago me va a pasar algo malo, mientras que las estereotipias, pues la persona autista las vive como una fuente de relajación, ¿no? Es como repito esto porque me gusta y lo disfruto, ¿no? Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando la persona con TOC altera pues, sus patrones repetitivos de comprobación y aparecen muchísimas rumias y las personas autistas tienen dificultades con los cambios, pero no necesariamente de una forma tan angustiosa, ¿no? Como me va a pasar algo malo. Entonces, esto hay que diferenciarlo porque pueden tener mucha reactividad y mucha rabieta y sentirse muy mal, pero no necesariamente de una forma emocional y cognitiva como pasa en el TOC. Los trastornos de conducta alimentaria son hiperfrecuentes. Los estudios que hay, por ejemplo, en clínicas en las que hay personas atendidas con anorexia nerviosa, hablan, bueno, hubo un estudio bastante amplio de muestra en Italia que les pasaron el SCQ, el Social Communication Questionnaire, que es un cribado de autismo a todas las, porque eran chicas en ese estudio, chicas con anorexia que estaban ingresadas y en torno al 40% puntuaban cerca del punto de corte o por encima del punto de corte de TEA, ¿no? Las personas autistas suelen tener una mayor sensibilidad sensorial, lo que puede influir pues también en la aparición de trastornos alimentarios. La hiperselectividad en la infancia es el mayor predictor. Eh,
Hay características comunes del perfil cognitivo como la rigidez, el perfeccionismo, la dificultad para adaptarse a los cambios, la capacidad de focalización en un interés. Las personas autistas, pues también en general, cuando se ponen en un foco, si el foco es la nutrición, o una dieta, pues el foco es muchísimo más intenso, lo que les hace especialmente vulnerables. También les hace vulnerables las dificultades con la regulación de emociones, el hecho de que la conducta alimentaria puede ser una forma de control. Aquí no está, pero a mí me parece un punto muy importante añadir las redes sociales y el que están desarrollando apps pues para contar calorías, bueno, pues que tienen acceso a páginas como las de anorexia y bulimia de Ana y Mía, que son gravísimas porque encima el pensamiento literal autista hace que sigan a rajatabla los consejos, que muchas veces son verdaderamente graves contra la salud. Y bueno, pues también el hecho de que el controlar la conducta alimentaria puede volverse una rutina y puede hacerles sentir una previsibilidad, ¿no? Esto yo lo controlo, yo sé lo que va a suceder, puedo anticipar. Los atracones regulan la ansiedad momentáneamente y también pues les proporciona placer, y las conductas de purga muchas veces son una forma de relajarse y te lo comunican, ¿no? Te comunican que el haberse purgado o tener un bajón de tensión es algo que viven como una relajación extrema que están buscando, ¿no? Igual que las conductas autolesivas lo vivencian en muchas ocasiones de la misma manera. Muchas personas autistas tienen problemas gastrointestinales y el consumo de carbohidratos les alivia el malestar, les resulta más fácil, también por todo lo que hemos comentado. El abuso de sustancias antes no se vinculaba nada al autismo y por lo tanto pues, pensábamos que alguien autista sabe que consumir tabaco o consumir alcohol o consumir drogas es algo negativo, pues mi pensamiento lógico y literal va a hacer que no lo consuma. La realidad es que, bueno, pues hay personas autistas, especialmente aquellas con mayores niveles de camuflaje o con mayores niveles de ansiedad, que sí que utilizan conductas de consumo de sustancias, algunas psicofármacos, y que tienen mayor riesgo de abuso, especialmente si las utilizan vinculadas a contextos sociales, ¿no? Muchos adultos te dicen que han consumido alcohol de forma muy frenética en las situaciones sociales porque era lo que les permitía lidiar con lo sensorial, ¿no? Y también hay mayor consumo de marihuana, menos de otro tipo de drogas, pero si hay TDAH asociado, pues también tenemos que ver ese factor de vulnerabilidad asociado al TDAH. Las alteraciones de sueño son súper frecuentes. Entre un 50 y un 80% de los niños autistas tienen alteraciones tanto en el inicio como en el mantenimiento del sueño, y otras alteraciones como las parasomnias. En la adolescencia disminuye un poco, en torno al 50%, pero en la edad adulta vuelve a aumentar. Lo que también contribuye a un factor de riesgo, o sea, hay como un círculo de factores que se coinfluyen. Por ejemplo, el hecho de haber sufrido trauma también es un factor de riesgo para tener alteraciones del sueño. El tener alteraciones del sueño es un factor de riesgo para ciertos trastornos neurodegenerativos en la edad adulta, como el Alzheimer, por ejemplo, y sumativo con el trauma. Epilepsia y autismo, pues hemos hablado que es bastante frecuente, especialmente en la población con discapacidad intelectual, aproximadamente un 10%, eh, y alrededor del 6,3% presentan una epilepsia como prolongada, y esto es mucho más alto que en la población general, que está en torno a un 1%. Algunos de los síntomas que familias y profesionales pueden registrar pues, de lo que serían las microdesconexiones, ¿no? Son los breves periodos en que el individuo parece desconectarse, que les preguntas y no recuerdan haber estado pensando en nada, o mirar fijamente el espacio. Muchas veces pasa desapercibido y muchas veces hay episodios epilépticos graves en la edad adulta y en la adolescencia cuando no hay discapacidad intelectual. Ludopatía y adicción a Internet, bueno, son factores de riesgo, ¿vale? Las investigaciones sugieren que las personas autistas pueden tener una mayor adicción al juego en comparación con población general.
Pues esto tiene que ver con las funciones ejecutivas, con las dificultades de inhibición, con la necesidad de actividades rutinarias o repetitivas y con la predilección por pantallas a nivel sensorial, ¿no? Factores como el tiempo que se pasa conectado, la edad a la que se utiliza Internet por primera vez, la depresión, la falta de atención, la hiperactividad, la falta de amigos, la impulsividad y el escapismo, la evitación de la realidad, se asocian pues, con todos estos trastornos adictivos que además ahora con el acceso a Internet, pues la iniciación en todo ese consumo de dopamina, gasto, muchas veces no necesariamente pues, la ludopatía que hemos conocido hasta hace poco, ¿no? Sino que ahora los videojuegos incluyen pues también recompensas o refuerzos que incluyen gastos económicos para la persona. Eh, Trastornos sexuales en autismo, pues muy frecuentes, ¿no? La transexualidad no lo considero un trastorno sexual, o sea, yo considero que la transexualidad forma parte de la diversidad sexual humana, pero es mucho más frecuente en esta población, entre 3 y 6 veces más probable. Y otras cuestiones como sí que se están estudiando, aunque hay muy poquita investigación, pues el interés por prácticas sexuales, como por ejemplo el BSDM, o como el interés en prácticas sexualizadas vinculadas a, por ejemplo, a los furries, o pues esos intereses restringidos también llevados a la práctica sexual, ¿no? A los ay, no me sale ahora el nombre. Bueno, vamos, prácticas sexuales como muy, muy específicas o con intereses muy restringidos. Y el hecho de haber sufrido abuso sexual, que es mucho más vulnerable esta población, especialmente el de las chicas. Hay estudios, hay algunos estudios que hablan de que un 90% de las mujeres autistas pueden haber sufrido violencia sexual y a menudo en múltiples ocasiones, y que ese elevado riesgo pues tiene que ver con la ingenuidad, con que son mucho más naif, con la dificultad de oportunidades, pues porque no aprenden sexualidad con sus amigas, porque no hay ese grupo de amigas, y pues la exposición en el caso de los chicos de forma muy, muy temprana, principalmente de los chicos, a la pornografía como forma de aprendizaje de la sexualidad. Bueno, hablábamos antes de la coocurrencia con trastornos de personalidad. Ya veis que los estudios hablan de una coocurrencia muy baja, entre un 0 y un 9%, y en el TLP lo sitúan entre el 1 y el 8%. Las tasas de coocurrencia diagnóstica en los trastornos narcisistas de personalidad entre el 0 y el 6,4%, pero hay estudios que indican que hasta un 29% de los individuos autistas pueden puntuar por encima del percentil 90 en medidas de rasgos narcisistas, rasgos que no trastorno, ¿vale? Es decir, que pueden tener más características pues, de dificultades en la empatía, utilización de los otros. Esto no significa que sea todo el perfil autista. Un perfil que se vincule a esto, porque también está lo contrario, ¿no? La hiperempatía, la hipersensibilidad a las injusticias y la hipersensibilidad hacia las vulnerabilidades de animales, personas con dificultades, etcétera. El agotamiento, o sea, el burnout, el shutdown y el meltdown autistas, que no son consideradas categorías diagnósticas, pero que realmente cada vez hay más evidencia científica de que en autismo se producen estos fenómenos, el shutdown como una respuesta interna de saturación a situaciones abrumadoras, que de repente pues, hay personas que se quedan sin movimiento o se quedan sin habla, con una catatonía, y que estos bloqueos pues, son una forma como de manifestar un estrés como muy abrumador, ¿no? El agotamiento, que suele ser mucho más frecuente, de hecho hay mucho diagnóstico de fatiga crónica, de fibromialgia en edad adulta y especialmente en mujeres, y bueno, se considera pues que hay un agotamiento extremo como cuando tenemos una fiebre, ¿no? Y esto reduce enormemente su capacidad para funcionar eficazmente, lo que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, en los apoyos a nivel laboral. Suele ser el resultado de un estrés prolongado y también de la dificultad que puede tener la persona autista para identificar que se está sobreesforzando a un punto que tiene que poner límites, ¿no? Eh,
Y bueno, esa sobreestimulación provoca una regresión temporal de habilidades y capacidades que les hace sentir muy mal y de la que es muy difícil salir. El agotamiento puede manifestarse como fatiga, como aumento de ataques de nervios, sensibilidad sensorial mayor y dolor físico. Y por ejemplo, las madres, cuando se enfrentan a la maternidad autista, lo refieren muchísimo como porque no pueden parar, ¿no? O sea, es como igual puedo dejar mi trabajo o lo puedo reducir, pero no puedo dejar de atender a toda mi familia, ¿no? Bueno, comorbilidades iatrogénicas que se pueden dar en salud mental es el uso de la polifarmacia, utilizar, y aparte el síndrome de sensibilidad central neurológica, que hay que tenerlo en cuenta y que muchas personas autistas manifiestan una especial sensibilidad a la medicación. Entonces, bueno, pues se recomiendan estudios farmacogenéticos para ajustar los medicamentos, porque muchas veces los síntomas y la farmacodinámica es diferente en este colectivo. Dependencia excesiva de medicación, que puede ser como pues, lo que se da en un primer momento porque realmente es difícil generar como todos los apoyos, y diagnóstico erróneo y sobrediagnóstico, ¿no? Ambas cosas también se han recogido en la literatura. Necesidades de los servicios de salud mental, pues más accesibles y especializados, que tengan un enfoque muchísimo más integrado, que se trabaje en otros entornos como las asociaciones de familias y personas autistas, o que se trabaje cuidadosamente con otros especialistas, o sea, la apertura y el cambio de paradigma a una salud mental y a un tratamiento de la salud mental mucho más coordinado y mucho más comunitario. La importancia de beneficiarse de consultas frecuentes, pero que muchas veces no pueden darse, ¿no? En el contexto sanitario actual, la necesidad de que los profesionales estén formados, que tengan un lenguaje claro, directo, que no sea ambiguo, que faciliten la información de forma accesible, incluso con ayudas visuales o con instrucciones escritas. La habilitación de las salas de consultas y de los entornos que minimizan la sobrecarga sensorial, también cuando se dan las citas, el implicar a los familiares o cuidadores en el proceso de tratamiento, porque muchas veces pues, tienen desafíos en el seguimiento de los tratamientos, no como puede suceder en la psicosis, o sea, que lo pueden tomar a rajatabla, sino en la comprensión de esos tratamientos y en la comprensión de lo que necesitan expresar. Terapias cognitivas y conductuales, que sean primera opción, o sea, que la primera opción no sea la medicación, sino sin haber probado otras alternativas antes, y la importancia de incluir dentro del sistema de salud mental el apoyo a las familias y a los cuidadores, porque son cuidadores de larga evolución y porque necesitamos cuidarles para que puedan seguir estando, ¿no? En esa carrera de largo alcance. Bueno, creo que las ideas principales más o menos han quedado claras. Tenéis también las referencias y para ajustarme al tiempo voy a ir finalizando por si hay alguna pregunta y si hay alguna sugerencia. Bueno, este es el módulo bueno, en el que tuvimos como la mayor responsabilidad, entonces nos interesa mucho que lo veáis en profundidad, que si hay algo que os parezca que tiene que modificarse, que no está claro, que se puede mejorar, un tema que hayamos pasado desapercibido, pues por favor, en este pilotaje, pues hacérnoslo llegar y ayudarnos a mejorarlo. Y nada, gracias por estar, por ser parte pues, de este proyecto, ayudarnos a mejorarlo y también pues, ayudarnos a difundirlo, especialmente entre los profesionales sanitarios y las personas que consideréis que se puedan beneficiar y que puedan pues, generar una sensibilidad y mejorar la atención. No sé si hay alguna pregunta. Pido mucha información, María. Este módulo lo tienen que digerir más con un poquito más de tranquilidad. Sí, sí. Bueno, sabéis que tenéis eso, las actividades al final de cada módulo, ¿vale? También los
cuestionarios de autoevaluación de cada módulo. Si podéis hacer algún comentario, como ya os he dicho, los iremos recopilando de cara a la revisión final. Y bueno, recordaros que bueno, mañana, a partir de mañana aparecerá la grabación. Os mandaremos el enlace, el compañero Rodrigo, el enlace de la grabación de hoy para acceder al vídeo en YouTube. Y la siguiente tutoría el lunes 15 de diciembre. ¿Vale? Eso así en cuanto a información. No sé si queréis añadir algo más. Pues el 15 de diciembre nos vemos y Te vamos. felicitan por el chat, María, que muy brillante, y hablan también de la importancia de la microbiota en el tema, que es un tema como muy desconocido. Ujú. Sí, el tema de micro, o sea, yo creo que quizás en esta formación, y esto igual tiene que ir como para un futuro, la parte psicobiológica y cómo atender las necesidades desde lo físico y el dolor, igual, la perspectiva del dolor quizás nos ha quedado un poco ahí coja, pero bueno, o sea, escribidnoslo, lo recogemos y sí, es verdad que la microbiota es súper importante. Ojalá todos aprendamos a alimentarnos bien, a cuidarnos y a cuidar el cuerpo porque nos va a ayudar a todo lo demás. Pero especialmente para las personas autistas esto es un reto y los servicios tienen que tenerlo muy, muy en cuenta y quizás favorecer también el acceso a nutricionistas, o sea, esa colaboración que no sea solo con familia, con asociaciones de familiares, sino con otros colectivos que cuidan toda esa parte que es muy importante para la salud mental. ¿Algún comentario más? Si no, bueno, ya tenéis los canales que hemos comentado para que nos hagáis llegar vuestras sugerencias, comentarios y a través del correo también, sin cualquier duda que planteéis. Pues nada más, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, especialmente a ti, María. Muchas gracias. Joaquín, Conchi. Pues nos emplazamos todos y los que falten, los que no hayan podido engancharse hoy, el 15 de diciembre. Y nada, que sigáis entrando en la plataforma y profundizando en los módulos. Venga, un saludo a todos. Chao.